a, a través de una plataforma digital a la Argentina, que es un país al cual visito mucho y le tengo un gran cariño y aprecio a su gente y a las universidades, y en particular a la UBA, en la cual he realizado distintos estudios de posgrado y hoy retorno nuevamente con estudios de un máster en Derecho Administrativo que espero culminar muy pronto. Ya hablaremos más adelante sobre los módulos y sobre la grata experiencia que he tenido de reencontrarme en las aulas nuevamente en la UBA. Bien, el día de hoy vamos a dialogar sobre un tema bastante interesante como es el arbitraje, pero enfocado al consumo, ¿no? Perú tiene un reciente código de protección al consumidor que data del año 2010. O sea, no tiene mucho tiempo de estar sancionado, pero dentro de sus tópicos recoge la figura del arbitraje de consumo. Y efectivamente, si analizamos un poco la historia, notaremos con mucha claridad que el hombre o la persona humana, por naturaleza, es conflictivo. Y en razón de eso es que nacen métodos alternativos de resolución de conflictos que buscan que el aparato estatal no se vea tan concentrado en su eje a fin de poder solucionar estos problemas que se suscitan en el día a día. Y el arbitraje se torna como un medio muy eficiente en materia de especialidad y muy ágil en alcanzar justicia. En este caso privada, porque este método alternativo, como reitero, no está en manos del Estado puntualmente, sino en manos de los privados, de los denominados árbitros, que buscan una especialidad puntual en mérito a su expertise profesional, académico. Y en Perú, puntualmente, esta figura del arbitraje de consumo eh, está recién en ciernes. No hay casos abundantes, digámoslo así, en comparación con los que recibe, por ejemplo, un juzgado en lo civil, en lo comercial, etcétera. Pero sí alienta a que el consumidor o usuario puedan utilizar este mecanismo en el ejercicio diario de sus relaciones de consumo, principalmente cuando se presentan controversias o diferencias con los proveedores. Y básicamente el proveedor, quien maneja el mayor número de información respecto a un determinado producto o servicio, lo que es conocido en la doctrina como este principio de asimetría informativa, ¿no? En donde el proveedor pues cuenta con la mayor cantidad o bagaje de información respecto a un determinado producto o servicio, como lo menciono, y que muchas veces se ve desnivelada esta balanza respecto a una relación prudente de consumo. Entonces, eh, normalmente en Sudamérica, en países de la región, los derechos del consumidor cada día se ven más empoderados, más protegidos. En algunas constituciones, como por ejemplo en la de Perú, en su artículo 65, se establece de manera taxativa el rol promotor que tiene el Estado frente a los derechos o defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. Entiendo que en la Argentina también, a través de algunas leyes especiales, pero ¿qué debemos entender por esta relación de consumo? O sea, ¿puede abarcar, por ejemplo, a las empresas? Nos preguntamos. El código peruano, sancionado a través de la ley 29.571, señala que solo se estaría empoderando al llamado consumidor final. O sea, aquel que adquiere un determinado producto o servicio para su uso propio. No estarían consideradas las empresas dentro del ámbito del concepto de consumidor final. Entonces, vemos en un primer término cuál sería la competencia de esta institución
llamada Indecopi en Perú, por sus siglas, que es el Instituto Nacional de Derecho a la Competencia y Propiedad Intelectual, que dentro de uno de sus brazos articulables tiene la llamada Comisión de Protección al Consumidor. Y dentro de esta Comisión de Protección al Consumidor se establece, dentro de su logística, este otro brazo llamado de arbitraje consumo. Entonces, de manera gratuita, es así, el Estado, porque en este caso puntual Indecopi depende del Estado, es una institución técnica pero a su vez autónoma, decide de alguna manera entrometerse en esta relación entre particulares, ¿no? Que genera un conflicto. Entonces interviene en esta vinculación entre proveedor o consumidor y usuario, de alguna manera protegiendo a la que se consideraría la parte más débil de la relación de consumo. Y en primera instancia se considera la parte más débil aquella cuya información o esta brecha informativa le genera cierta incertidumbre. ¿Quién es el que debe entregar esta información al consumidor usuario? Evidentemente el proveedor, que es el que la conoce mejor. Y es en razón de este código que mencionaba, que fue sancionado en el año 2010, que a través de un decreto supremo, el 103 del año 2011 puntualmente, busca como finalidad integrar este mecanismo de arbitraje al derecho consumidor, a través de las llamadas juntas arbitrales de consumo, ¿no? Tal como lo señala puntualmente su artículo 6 de este reglamento sancionado, como ya lo mencioné, a través del decreto supremo 103 del año 2011. Entonces, ¿qué es una relación de consumo? Particularmente, el artículo 4 del título preliminar del código al que ya aludía, define esta relación de consumo como aquella en donde se presentan tratos comerciales de la vida diaria, en donde consumidores y proveedores intercambian servicios o productos de una manera de contraprestación. Entonces vemos que existen dos características básicas: los sujetos y la onerosidad de esas prestaciones. Entonces, ¿qué debemos entender por consumidor final? Que era un poco lo que señalaba hace un momento, que puede ser aquella persona natural o jurídica incluso, que adquiere un producto para su uso y para su entorno social adyacente, pero no pueden ser consideradas consumidores aquellas personas físicas o naturales o jurídicas que son intermediarios en la prestación de bienes o servicios. He aquí la gran diferencia. Entonces, el proveedor, del que sería el que está a la otra orilla de la relación, se define como aquella persona física o jurídica que produce los bienes, brinda servicios de manera habitual, que sería la otra característica intrínseca del concepto de proveedor, en un establecimiento comercial físico o virtual, ahora que estamos en épocas de pospandemia, pero vemos que aquí existe otra característica fundamental: la habitualidad. En ambos casos se juega habitualidad, tanto del consumidor y usuario como del proveedor. Y es aquí donde entra a tallar el arbitraje, ¿no? ¿Qué se busca a través del arbitraje de consumo? Que tiene como antecedente primario el arbitraje comercial, ¿no? El que nace cuando, por ejemplo, se enfrentan dos personas jurídicas, ¿no? En donde, de acuerdo a un reglamento de un centro especializado, que por lo general son las llamadas cámaras de comercio, prestan este servicio. Entonces el legislador peruano vio por conveniente incorporar esta misma figura, este mecanismo alternativo de solución de controversias, para poder resolver estos problemas. Evidentemente tiene que ser una persona que reúna las características de dos conceptos básicos que todo árbitro debe tener. El primero, el de ser imparcial, y el segundo, de ser independiente. Muchos confunden habitualmente estos dos conceptos, piensan que son sinónimos, y no es así. Particularmente cuando hablamos de imparcialidad, nos referimos a aquel personaje, persona física evidentemente, que no debe siquiera
dar un atisbo de estar a favor de una de las partes hasta que el conflicto no sea resuelto en función del denominado laudo arbitral, que es el fallo o el documento que contiene la decisión final. En las audiencias, al momento de las entrevistas o de los alegatos orales, el árbitro se debe mantener incólume respecto a su opinión, no dejar un sesgo, si quiere, emocional que permita o que señale alguna duda razonable de que está inclinando la balanza para una de las partes. Porque esto, en función de la norma especial, daría razón a que una de las partes presente la llamada figura de recusación, cuando existen pues dudas razonadas de que el árbitro está perdiendo la imparcialidad. Y cuando hablamos del concepto de independencia, es aquella situación donde el árbitro no debe dejar que personas ajenas al proceso arbitral de alguna manera busquen influenciar su decisión. Un ejemplo claro podría ser, si el caso es mediático, que la prensa, la televisión, la radio, etcétera, busquen que el árbitro tenga una idea quizás antojadiza, inexacta respecto a la situación que se está abordando al interior del procedimiento arbitral. Entonces tenemos claro que el árbitro debe tener muy claro estos conceptos de independencia e imparcialidad. Y estos mismos conceptos se replican en el arbitraje de consumo. Entonces, ya habíamos señalado que el arbitraje pues nace como esta nueva alternativa de solución de conflictos. Es un esfuerzo soberano del Estado peruano a través del INDECOPI, esta agencia de competencia que tenemos para alcanzar justicia y sobre todo generar confianza en aquellos actores de la relación de consumo. Sobre todo porque es un procedimiento no solo ágil, sino gratuito. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿y quién paga los honorarios del árbitro o del tribunal arbitral dependiendo de la complejidad del tema? Puesto que acá hay otra característica especial dentro del arbitraje de consumo. Cuando son situaciones cuya cuantía no supere las 3 unidades impositivas tributarias, hablando en términos numéricos, una unidad impositiva tributaria en Perú equivale aproximadamente, cambiando a dólares, no sé cómo estará el tipo de cambio en Argentina, porque sé que es muy volátil, un día está a 200, puede bajar, subir, pero que, para que más o menos tengan ustedes una idea, una unidad impositiva tributaria en Perú equivale a $1.200. 3 unidades serían $3.600. Esto en la práctica hace notar que cualquier caso que se pueda cuantificar y que supere los $3.600 tendrá que ser necesariamente un tribunal arbitral, vale decir, 3 árbitros, número impar. Cada parte nombra su árbitro y luego entre los 2 árbitros nombran al presidente del tribunal en función a un registro que ustedes podrán observar si visitan la página web de INDECOP. Si la cuantía es inferior, entonces será un solo árbitro que lo nombra la propia organización estatal llamada INDECOP. Entonces, vemos competencia, vemos los principios que ya enumeramos, vemos la agilidad y sobre todo la especialidad, porque el que va a resolver esto es alguien que está imbuido en el tema de consumo, no es alguien ajeno al asunto. Ahora, dado que los contratos de consumo cada día se masifican más, sobre todo en épocas de pandemia y post-pandemia, debido a la gran cantidad de transacciones comerciales, sobre todo que se hacen a nivel informático, y que esto a su vez puede repercutir en supuestos fraudes o los llamados delitos informáticos, creo que aquí el arbitraje de consumo presta una singular importancia porque se torna como un mecanismo ágil, eficiente, que le permite al mercado ser o mantenerse dinámico, sobre todo en una economía social de mercado. Acá vemos de manera muy práctica lo que ya había explicado minutos antes. ¿Cuáles serían las etapas de este denominado arbitraje de consumo? Algo muy sencillo, ¿no? De acuerdo como lo dice el artículo 35 del reglamento de este decreto supremo que cité, se designan a los árbitros, ahí hablamos de la cuantía, ¿no? De las llamadas 3 unidades impositivas tributarias, ¿no?
a los efectos de poder designar a los árbitros, habíamos hablado de la figura de la recusación, siempre y cuando se incumplan estos dos conceptos denominados de imparcialidad e independencia, que no vamos a volver a repetir sus conceptos, y luego el trámite, que como observarán es bastante sencillo y bastante lato en sus plazos. Vemos, por ejemplo, que son 5 días útiles entre etapa y etapa para que la contraparte pueda tomar conocimiento de la demanda o de la solicitud de arbitraje puntualmente, y luego viene la llamada audiencia única, en donde se busca propiciar a través de la intermediación del árbitro único o del tribunal arbitral para la actuación de algún medio probatorio que valga la pena hacerlo y escuchar a las partes a través de los alegatos orales. Y luego de esto viene el llamado laudo arbitral, ¿no? Que viene a ser puntualmente aquella decisión motivada, razonada y sustentada en derecho, que concluye el procedimiento que debe realizarse dentro de los 10 días hábiles de su emisión. O sea, hay plazos muy estipulados respecto al tema de la expedición del laudo. Y contra esto solamente cabría una rectificación, si por ejemplo hubo un error material de redacción en el laudo que pueda darse la interpretación, integración en algunos extremos del laudo, tal como lo señala el artículo 48 del reglamento. O sea, vemos que es un tema muy ágil. Ahora, ¿qué características puntualmente tiene el arbitraje consumo? Primero, que es voluntario, a nadie se le puede exigir participar en el arbitraje consumo. Por esa razón explicaba hace unos minutos que el Estado peruano está luchando para que los proveedores principalmente sean los que se adhieran a esta relación de consumo. Más adelante vamos a ver las etiquetas que se deben exhibir en lugares públicos del establecimiento abierto al consumidor usuario. Como habrán observado, es rápido, es muy ágil, es económico, en líneas generales porque es gratuito, es unidireccional, es reservado, dado que las partes únicamente pueden fomentar o difundir lo abordado dentro del procedimiento arbitral. No hay límite de cuantía, vemos que simplemente a efectos de poder designar si es un tribunal arbitral o árbitro único, juega esta figura de la cuantía, es eficaz y como resulta evidente, es obligatorio para el cumplimiento de las partes. O sea, en otras palabras, juega casi el mismo rol que una sentencia judicial, si se dan cuenta. El tema es que cuando abordamos esto a nivel del aparato estatal, sea un juzgado civil o un juzgado comercial, vemos que sabemos cuándo se inicia la demanda, porque vamos a tener un cargo de presentación, pero no sabemos cuándo va a terminar. Por más que en nuestros códigos procesales o de procedimiento se puedan establecer plazos perentorios, pero eso sabemos que en la práctica no se cumple. Entonces, esto en líneas generales convierte a esto en una herramienta diferenciada respecto al habitual pleito que se hace en los juzgados. En Argentina, por ejemplo, ¿no? Esto se recoge en el artículo 59 de la ley 240, ¿no? Su ley de defensa del consumidor del año 93, ¿no? En Brasil lo vemos a través de la ley 9307 del año 96, su artículo 4 establece la llamada o denominada cláusula arbitral en los llamados contratos por adhesión. Recordemos mucho que esto se da usualmente cuando, por ejemplo, abrimos una cuenta en un banco, solicitamos una tarjeta de crédito, son los llamados contratos de adhesión, ¿no? Porque no negociamos las cláusulas, ya vienen preestablecidas, las tomamos o las dejamos. En Chile, por ejemplo, a través de la ley 19.496, que protege justamente los derechos del consumidor, vemos que también se recoge la figura del arbitraje consumo, ¿no? El CERNAC, que es el organismo que regula, así como en Perú existe el INDECOPI, en Chile se establece por sus siglas el CERNAC, ¿no? Que es el Servicio Nacional de Consumidores, a través de la ley 20.555, principalmente en aquellos casos vinculados a los contratos bancarios y financieros, que es, por lo general, y esto se repite también en Perú, son el grupo de proveedores más denunciados. En Perú, las instituciones bancarias y financieras son las que reciben el mayor número de denuncias a través del INDECOPI, en este brazo articulable llamado Comisión de Protección al Consumidor. En Colombia, por ejemplo, veremos que en el año 2013 se da el decreto 1829, ¿no? En que en su artículo 81 establece justamente este procedimiento para poder resolver
conflictos o controversias derivadas de una relación de consumo. Entonces, como consideraciones finales, vemos que el arbitraje de consumo es una forma pues democrática, abierta, flexible para resolver conflictos en las relaciones de consumo cuando se presentan con los proveedores de bienes o servicios. Es un esfuerzo del INDECOPI, ¿no? Que es la Agencia de Competencia de Perú, que ha jugado pues un rol fundamental y pienso que continuará esforzándose para garantizar la imparcialidad y el profesionalismo de los árbitros y para que estos ofrezcan sus mejores esfuerzos y su experiencia en función de la colectividad. Vemos acá algunos anexos prácticos para aquellos que deseen tener mayor información. Hay un correo electrónico, arbitraje de consumo @indecopi.gov.pe, o a través de la mesa de partes virtual, en donde se podrá recibir información adecuada. Bueno, esto ya lo habíamos explicado, lo que es arbitraje de consumo. ¿Cómo accedo al arbitraje de consumo? Sería otra pregunta que puedan tener en mente. 3 pasos. Se descarga el formato de solicitud de arbitraje, se completa en función a los requisitos del artículo 35. Esta solicitud es presentada por mesa de partes virtual del INDECOPI, vale decir, no se tiene uno que desplazar físicamente, y luego la Junta Arbitral de Consumo se comunicará con la persona que presentó la solicitud a efectos de continuar con el trámite que ya habíamos señalado. Vemos este mapa de tiempo, ¿no? Tribunal admite la solicitud en 5 días, se le corre traslado al proveedor, viene una audiencia única y luego viene la decisión. ¿Aproximadamente cuánto dura esto en días calendarios? 45 días. Desde admitida a trámite la solicitud hasta la decisión final o el llamado laudo arbitral. Y justamente los tribunales arbitrales son árbitros muy reconocidos, independientes, especializados en la materia. Se cuenta con una relación, con lo cual es transparente el nombre de los árbitros. No es que se designa un abogado de la calle, sino es un registro que ustedes también lo podrán verificar en la página del INDECOPI. Que es un poco lo que responde este interrogante. ¿Qué profesionales integran el registro único de árbitros? ¿Es así? Y luego vemos un poco este mapa de quienes integran esta relación, ¿no? Por un lado tenemos a las organizaciones empresariales, por otro lado las asociaciones de consumidores que también juegan un rol fundamental para apoyar y democratizar esta figura del arbitraje de consumo, y por otro la entidad de la administración pública, que es el Estado a través del INDECOPI. Y esta es un poco, bueno, acá vemos el portal web donde se podrán observar cuáles son a la fecha los proveedores adheridos a esta figura. Adelante que no son muchos, que se está de manera periódica avanzando en su número. Se debe utilizar un logo, ¿no? Que haga visible que el consumidor tenga pleno conocimiento de que su proveedor está adherido a esta figura, ¿no? Es muy sencillo el trámite, también son 3 pasos. Se envía un correo electrónico a arbitrajedeconsumo@indecopi.gov.pe y luego la autoridad se comunica con el proveedor. Y esta, básicamente, para ir terminando, es la etiqueta que se exhibe en todo lugar o establecimiento abierto público que está adherido al arbitraje de consumo, la que vemos en pantalla, ¿no? Y el registro, o cómo descargar el registro, lo vemos en ese link que tenemos en pantalla. ¿Quiénes pueden adherirse? Cualquier empresa que sea ligada a la industria, al comercio, a los seguros, al turismo, al deporte, a los servicios, sean estos inmobiliarios, de construcción, automotriz, educación, ¿no? Etcétera. Todos aquellos que realicen una relación como proveedores habituales, como lo habíamos dicho cuando empezamos esta intervención. Bueno, eso es todo de mi parte. Si hubiese alguna interrogante sobre el particular, bueno, atento de poder contestarla. Muchas gracias por la atención. Muy bien, muchísimas gracias Esteban por la exposición, realmente brillante y muy clarificadora por lo que es este tema de arbitraje de consumo, que tanto está creciendo en el ámbito del derecho y tanto debe crecer todavía. Así que realmente muchísimo fue lo que aclaró y lo que pudo dar
a conocer de su experiencia. Estamos abiertos a algún tipo de pregunta, algún tipo de comentario de los participantes en los próximos minutos. Si hay alguien que quiera dar alguna opinión o hacer una pregunta al doctor Carbonell O'Brien, es el momento. Ahí veo una mano levantada, Agustín. Muy bien, sí. Kevin Franco. Sí. Buenas tardes, ¿se me escucha? Perfecto. Buenas tardes, doctor Carbonell. Muchas gracias en principio por sus aportes, sus conocimientos. De verdad, ha sido bastante claro, objetivo y de verdad nos ha aportado muchísimo al conocimiento, ¿no? Sin embargo, tenía una duda. Si bien el sistema de arbitraje de consumo, como usted mismo lo ha mencionado, y también la norma de consumo, pues son figuras nuevas que recién están desarrollándose, ¿no? Y que falta evidentemente complementar con algunas situaciones que suscita el día a día. ¿Usted considera que Indecopi está tomando una posición adecuada con la figura del arbitraje de consumo? Esto se lo digo puntualmente por lo siguiente. A través del último reglamento que fue emitido en este tipo de temas, que es el arbitraje de consumo, se establece pues no la figura, ¿no?, de que el consumidor, cuando quiere recurrir a este procedimiento de arbitraje de consumo, solo puede hacerlo bajo determinados productos o servicios que el proveedor está asociado. Es decir, ¿no?, si el proveedor brinda pues el 100% de los servicios y solamente asocia el 20%, solamente el consumidor puede ir al arbitraje de consumo bajo este 20%, ¿no?, es decir, no sobre el 80%. Figura distinta sucede con un procedimiento sancionador ordinario, ¿no? Porque en un procedimiento sancionador ordinario, el consumidor, pues evidentemente no está de alguna forma condicionado a esta situación de que el proveedor esté adscrito o que el servicio o el producto esté adscrito a esta figura, porque en principio pues no tiene por qué estar adscrito, sino simplemente lo presenta a través de un escrito de denuncia con los medios probatorios que corresponden, ¿no?, evidenciando todo el tema, ¿no?, y se admite a trámite la denuncia y continúa pues su procedimiento como tal, ¿no? Entonces la pregunta puntual es, ¿usted considera que Indecopi está tomando un rol adecuado con esta última modificación del reglamento, con este último reglamento que se ha emitido, ¿no? Porque más pareciera que Indecopi toma una posición pro-empresarial en el sentido que para que este sistema arranque, ¿no?, del arbitraje de consumo, trata de alguna forma de favorecer a los proveedores, en este caso para que se animen, ¿no? Y de esa manera, de alguna forma, deja de lado el derecho de los consumidores, ¿no?, a diferencia del procedimiento ordinario de denuncia. Claro está que el procedimiento ordinario de denuncia pues toma el tiempo que corresponde, según el TUPA, ¿no?, si es menos o más de 3 UITs, ¿no? Entonces, no sé si tal vez se deja entender mi posición, mi crítica, ¿no?, y pregunta, ¿no? Perfecto, Kevin. Bueno, en primer término, gracias por los comentarios vertidos sobre la conferencia y sobre cómo buscamos de alguna manera difundir estos conocimientos a través de estas invitaciones que recibimos habitualmente. Ahora, en segundo término, con respecto a tu interrogante, debo primero hacer una cuestión previa. Voy a dar una opinión personal, porque yo soy magistrado de una de las salas, no de la de Derecho al Consumidor, sí la de Derecho Concursal de Indecopi, así que por un tema de transparencia voy a darme una opinión, pero a título personal, no en calidad de magistrado. Efectivamente, se piensa muchas veces que la posición de Indecopi, que es esta agencia de competencia estatal, se prestaría un poco a los intereses de los proveedores. Si bien es cierto, se permite que dentro de esta figura de arbitraje de consumo el proveedor no pueda adherir la totalidad de sus servicios, de repente, como bien decías tú, un 20% del total de los mismos, pero recordemos muy bien, Kevin, que una de las características del arbitraje es que es voluntario.
el Estado busca a través de estas figuras incentivar a que el proveedor se vaya adhiriendo en la medida de lo posible, ¿no? Ahora, dentro de los términos de análisis económico del derecho, se participa siempre con incentivos en el entendido de buscar la eficiencia del sistema, ¿no? Entonces, la idea que se le tendría que vender en el día a día al proveedor es que resulta mejor medicina el que se adhiera al arbitraje consumo y se evite la imposición de una multa seguida de una medida correctiva. Entonces, el Estado evidentemente no lo podría decir de manera abierta como lo estoy diciendo yo en este momento. Lo podría dar a entender con ejemplos, de repente con casuística, algunos fallos jurisprudenciales de la sala de consumidor cuando se den, que son variopintos, ¿no? Quizás tú conozcas muchos de ellos en donde se aplican sanciones muy severas, multas muy altas, medidas correctivas, y esto de alguna manera en su difusión, desde mi punto de vista, podrían permitir que los proveedores piensen con cabeza más fría y digan, yo puedo evitar una multa en función de un estudio preliminar del caso. No soy de aquellas personas que dan respuestas absolutas. Habría que ponernos en un caso concreto, pero en la gran mayoría de casos se podría establecer inconductas tales de los proveedores que un abogado o una asociación de consumidores o alguien que esté cercano al derecho consumeril le pueda decir al proveedor, mire señor, lo mejor es que usted arribe una solución con su consumidor o usuario, porque se le viene la noche, se le va a venir una sanción muy alta, una medida correctiva que haría que usted tenga que retrotraer el acto hasta su inicio y sobre todo el desmemecimiento de la imagen personal del proveedor, ¿no? Un ejemplo claro, por ejemplo, y para terminar, porque de repente hay otras preguntas a continuación, es de aquella franquicia americana de pizza, que creo que en Argentina hay, Agustín, ¿no? Domino's, ¿hay Domino's en Argentina? No hay Domino's en Argentina, pero es Sí. muy conocida a nivel internacional. Sí, recuerdo que no había Domino's, por eso hacía la pregunta, dije, de repente en este tiempo que no he ido de post pandemia, de repente apareció. Pero bueno, en Perú existía, les comento. Y resulta que un consumidor un día pues llamó por teléfono, pidió una pizza, llegó a casa y para la grata sorpresa de la señora que había comprado la pizza para sus hijos, había una cucaracha. Entonces llamó a Domino's y le dijo, mire, hay una cucaracha, y las Domino's se rieron, ¿no? Que seguro usted la ha puesto, que nosotros no vendemos pizza con cucarachas. Entonces el proveedor se portó tan mal, la señora sacó esto en redes sociales, lo replicó, ¿y qué hizo el gringo? Cortó la franquicia Perú. Cortó la franquicia. Dijo, no, me vas a desmerecer. Y la señora siguió con su escándalo, presentó la denuncia, la multaron. O sea, se creó tal, como diría en Argentina, tal despelote, que al final le salió más caro al proveedor peruano no solucionar este asunto. No existía todavía el arbitraje de consumo en ese, ¿no? Porque esto es reciente. Pero me pregunto, si hubiese llegado a una solución a través del arbitraje de consumo, claro que sí. Creo que la posición del proveedor en ese momento fue errática, porque pudo haber congeniado con el consumidor. Oiga, señora, ¿sabe qué? Le vamos a dar 10 pizzas a su casa. Denos la que está con cucaracha, nos olvidemos del asunto. Pero no, buscaron el conflicto, buscaron que se denuncie el asunto a través de la Comisión de Protección al Consumidor y las consecuencias se vinieron en los meses venideros. Vino el dueño de la franquicia y la retiró. Dijo, no, yo no quiero saber nada más con Perú. Este señor franquiciado ha malogrado la imagen de mi marca. Y se retiraron de Perú. Estos ejemplos los pongo sobre el tapete, ¿por qué? Porque estos son los ejemplos que el proveedor tendría que tener siempre en cuenta, toda la vida. Es mejor arribar a una solución, sea a través del arbitraje de consumo o incluso a través del propio procedimiento ordinario, en donde existe una etapa de conciliación. Pero ¿cuál es la gran diferencia entre el procedimiento ordinario y del cual hemos hablado esta tarde, arbitraje de consumo? Que este es más ágil, es gratuito, no se paga ninguna tasa administrativa.
es breve, vemos que dura solo 45 días. El ordinario te puede llevar solo en una instancia 120 días, en una sola instancia. Y yo he visto casos en donde el proveedor, como es su habitual costumbre, interpone recurso de apelación, sube a la sala, que sería la segunda y última instancia administrativa en Indecopi, y tienen otros 120 días más. O sea, estamos hablando de 240 días y de repente no se logra ninguna solución al final. Creo que estos ejemplos, estimado Kevin, servirían mucho que a través de otros medios, que no sea puntualmente Indecopi, porque también los proveedores, al igual como tú lo has observado, podrían acusar una falta de imparcialidad de parte de Indecopi, ¿no? Que Indecopi comience a decir, oye, entra al arbitraje de consumo porque se te viene en la noche con una multa fuerte. El proveedor también podría pensar lo mismo de lo que a la conclusión a la que arribaste tú hace un momento. Oye, se supone que ustedes son imparciales, no tendrían por qué salir o que este código se sienta que es pro consumidor. Si bien es cierto, es un principio y que está recogido incluso, tengo acá a la mano mi código, es un principio recogido en nuestro código, ¿no? Dentro de los principios. Disculpe, doctor. Solamente complementar y solamente para cerrar la idea y obviamente permitir Bien. a mis otros colegas que puedan intervenir, y disculpe la demora. Sí, no se Esto se preocupe. resultaba puntualmente, no solamente porque he observado esa, he analizado esa autocrítica, sino a su vez también porque, como le mencionaba, el proveedor, pues a través de este sistema de arbitraje de consumo, tiene la facultad pues de adherir a algunos servicios o productos, lo que ellos consideren. ¿Y qué sucede cuando el proveedor no adhiere estos productos? Es decir, no están incluidos en esta lista. El consumidor puede remitir evidentemente la solicitud de arbitraje, no de consumo, pero evidentemente la misma no es admitida o rechazada, en pocas palabras también, por el proveedor porque pues no están adheridos a estos servicios o productos. Entonces, al final el consumidor, digámoslo así, pues pierde 15 días, 2 semanas, 5 días, el tiempo que se establezca en el reglamento, y al final termina optando, o no le queda otra opción, más que ir por el procedimiento sancionador. Entonces, esta idea que yo le había mencionado y esta autocrítica, es básicamente un análisis, ¿no?, que yo he realizado, porque a mí me parece muy atractivo esta figura del arbitraje de consumo. Es más, yo creo que esta figura, como en otros, si se aplicara como en otros países como España y demás, sería muy, muy efectiva y podría solucionar muchísimos problemas. Es más, generar una descarga de la área de consumidor del Indecopi. Pero creo que la forma como se está aplicando actualmente no es la adecuada. Creo que merece un tratamiento, es decir, un análisis para que esto pues sea más efectivo y pueda llegar a un buen fin, que es el obtener soluciones prontas para el consumidor, el obtener menores sanciones, evidentemente, para el proveedor, y poder pues solucionar el problema de conflicto, ¿no? Básicamente ese era mi comentario. Disculpe si me he ampliado mucho, pero ese era mi punto de vista. Perfecto, Kevin. No, sí, estoy totalmente de acuerdo en ese extremo de lo que mencionas. ¿Qué nos falta? Difundir las bondades de este mecanismo. Como implantar un chip, ¿no? Ya no tanto en la mente de los consumidores y usuarios, sino de los proveedores, de las ventajas que tendría si se adhiere al sistema, ¿no? De tal manera que esto permita que haya un reequilibrio en las relaciones de consumo. Como lo decía al inicio de esta locución, no nos encontramos dentro de una relación de consumo, nosotros como consumidores y usuarios, por un momento, en la misma situación que el proveedor, porque el proveedor cuenta con la mayor cantidad de información. Y muchas veces hay proveedores que actúan de mala fe, que, entre comillas, para burlar este asunto de la simetría informativa, entregan información poco idónea o insuficiente, que hace que el consumidor usuario incurre en errores y ellos decir, no, yo entregué la información y es el proveedor quien tomó finalmente la opción de compra de un producto o de adquirir un determinado servicio. Pero estamos en esa línea, creo que todos debemos empujar para el mismo lugar, buscar que esto se vaya difundiendo en la medida que podamos. Y creo que estos momentos, estos encuentros facilitan justamente este acceso
de información. Te agradezco tu interés y tu pregunta, Kevin. Perfecto, bueno, muchísimas gracias Kevin por su pregunta y participación. Justamente este es el espíritu de la comunidad de IEA, que es parte de lo que queremos formar, el compartir conocimientos y que exista este tipo de horizontalidad que promovemos. ¿Hay alguien que quiera dar algún otro comentario, alguna pregunta para el doctor? Muy bien. De todas maneras, la conversación de hoy, el espacio va a estar grabado por Facebook, va a estar en nuestras redes sociales. Si es que alguno que llegó tarde de los participantes quiere retomar la participación desde el comienzo, lo va a poder hacer a través de nuestras redes sociales. Va a estar para cuando ustedes lo deseen. Quería también invitarlos al próximo encuentro que vamos a tener de nuestro conversatorio. Va a ser, déjenme un segundito, revisar la fecha. Va a ser el jueves 24 de noviembre. Va a ser el doctor Calógero Pisolo, abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho. Es parte del programa que nosotros ofrecemos, que también voy a aprovechar a darles a conocer. Nosotros como el Instituto de Estudios Argentinos promovemos las maestrías en Derecho Administrativo y Administración Pública y en Derecho Penal por la Universidad de Buenos Aires, institución de enorme reconocimiento, como introdujo al comienzo Esteban, que es en muchas oportunidades tuvo la suerte y la dicha de ser parte también de la Casa de Estudios de la UBA. Es un lugar realmente recomendable para seguir formándose no solo profesionalmente, sino personalmente. Este programa que nosotros ofrecemos es en un sistema intensivo e híbrido, es realmente muy conveniente para los extranjeros no residentes en el país. No tienen que vivir aquí en la Argentina para ser magísteres de la Universidad de Buenos Aires. Se puede realizar, como le digo, en un sistema intensivo. Se cursa solamente 2 veces al año, en los meses de febrero y agosto, en un sistema híbrido, lo que significa que van a tener que viajar una sola vez a la Argentina por año, o sea, son 2 viajes que hacen a Argentina, una duración de 2 semanas en cada viaje, y lo restante va a ser todo de manera virtual. La gran ventaja que nos dio esta nueva realidad post-pandémica es la posibilidad de utilizar todos estos recursos que son realmente novedosos y muy útiles, y también hacen lógicamente al desarrollo de los nuevos conocimientos. Si le parece, Esteban, vamos a cerrar la charla de hoy quizás con su testimonio de lo que es ser un maestrando en la Universidad de Buenos Aires, en la maestría en Derecho Administrativo. Y bueno, una vez más, muchísimas gracias por su participación y realmente es un orgullo que sea parte de la comunidad del Instituto de Estudios Argentinos. Muy bien, Agustín, gracias. Bueno, yo debo recordar con mucho cariño que mi primer viaje extranjero lo hice en la Argentina, cuando tenía escasos 18 años, lo hice en bus. Fue un viaje inolvidable de 4 días, desde Lima hasta Buenos Aires. Claro, con descansos en varias ciudades, evidentemente, no fue de corrido. Y luego ya por avión en los siguientes viajes de estudios, tanto en Buenos Aires como en La Plata, que son ciudades a las cuales visito con bastante regularidad, con algunos tropiezos por la pandemia, porque se restringieron, como saben ustedes, los aeropuertos y las salidas internacionales, así que hubieron un par de años que uno no podía moverse de su país. Y estas oportunidades, como la dijo Agustín hace un momento, son oportunidades que se presentan y que hay que saber aprovechar, ¿no? Yo ya tenía algunas experiencias con algunos máster presenciales, tanto en España, puntualmente en Toledo, en la ciudad donde estudié mi primer máster europeo. Luego estuve en Italia, en Bolonia, estudiando otro máster que complementaba el anterior, porque el anterior era de Derecho Constitucional y el de Italia es de Justicia Constitucional, que vendría a ser de Derecho Procesal Constitucional, ¿no? Se analizaron todos los fallos del Tribunal de Derechos Humanos, de la Corte Interamericana, etcétera. Y fueron experiencias que de verdad no las puedo pasar por alto.
pero presenciales. Uno tenía que residir en esos países. Y luego se presenta estas oportunidades de oro, como el estudio de altos estudios y la Universidad de Buenos Aires en este convenio de cooperación institucional que tiene, que permite en 2 años, con la misma rigurosidad de siempre, que ha caracterizado a la Universidad Nacional de Buenos Aires, que es un orgullo no solo para los argentinos, sino para los latinoamericanos, porque debo comentarles que la Universidad de Buenos Aires está en el ranking, si no me equivoco, Agustín, si no me equivoco, puesto 70 a nivel mundial. Si es Exacto, que, 69. ¿no? Ya, bueno, fallé por No, muy bien, muy cerca. muy cerca. Entonces, es una institución de renombrado prestigio que abre las puertas al estudiante extranjero para que pueda estudiar un máster en Derecho Administrativo, que es el que estoy estudiando a la fecha, pero también Derecho Penal, para los que abordan otra área del derecho, y les permite pues contar con un título luego de las cursadas, porque tampoco es sencillo, les diré, no es que, porque es híbrido ya es sencillo, no. Como bien lo dijo Agustín, son 4 módulos, de los cuales 2 son presenciales y 2 son virtuales. Y para que no se haga tan pesado, es uno virtual, que es el módulo que yo ya terminé, y que dicho sea de paso, ahora estoy haciendo mis trabajos para entregarlos puntualmente a mis profesores, que debe estar terminando este mes, ¿no? En noviembre, que son las fechas límites, porque no todos los cursos tienen las mismas fechas de presentación. Les adelanto que son 9 cursos, de los cuales uno escoge 8, ¿no? Porque hay 6 materias obligatorias y 2 opcionales. Entonces, de esas opcionales se escoge uno. Y luego las cursadas son a través de canales digitales, los profesores son todos muy reconocidos. Digamos que en este primer módulo resaltó, digamos, más por su experiencia y su sapiencia el profesor Balbín, Carlos Balbín, ¿no? Porque tiene escrito un tratado de derecho administrativo, pero el resto están al mismo nivel que el doctor Balbín, en cada uno en su área, ¿no? Y luego ya viene la cursada en febrero, que va a ser la excusa perfecta para regresar a Buenos Aires, estar 2 semanas, estar en las aulas de la UBA, en las cuales conozco muy bien, he estado paseándome cuando hacía algunos cursos de posgrado, etcétera, o congresos. Tuve la suerte de estar en el último congreso de Derecho Constitucional que se realizó después de muchos años en Buenos Aires, ¿no? Entonces es grato regresar a un templo casi, ¿no? Uno llega y ve, parece un paternón en la Facultad de Derecho, impresiona mucho. Y qué más si con los profesores que tienen en la cátedra y estudiar este nuevo máster. Y luego viene ya un tercer módulo que nuevamente es virtual y culminamos, al menos mi promoción, terminaríamos en febrero del 2024 con el último módulo presencial. Como dijo Agustín, 2 semanas presenciales en Buenos Aires y luego la tesina para graduarse, ¿no? Tener un tutor y bueno, para los que están o sea, tienen como habitué estudiar máster, como es mi caso, por ejemplo, me preguntan, oye, ¿por qué se estudia otro máster si ya tienes 4 con el de UAV es el quinto? Digo, pues si se presentan esas oportunidades de oro, ¿no? Porque para yo la considero una oportunidad de oro, de no tener que residir 2 años consecutivos en Buenos Aires, pues la tomo, ¿no? Y sobre todo, en un punto también medular, el precio, ¿no? Si lo comparamos con otras universidades del prestigio, como la Universidad de Buenos Aires, el precio, pues, es bastante conveniente, ¿no? No recuerdo cuánto pagué, Agustín, pero no es mucho, felizmente, comparado con otros máster, ¿no? España, Italia, o de repente Brasil, ¿no? De repente más adelante podrías decir los precios, la forma de pago. Felizmente no es en una sola cuota, o sea, es como el arbitraje, no es flexible, varias cuotas para poder agenciarse de los estudios. Y luego hemos hecho una comunidad muy simpática para ir terminando, porque en este máster estamos presentes alumnos de muchos países, que ahora en febrero, que ya nos falta mucho, nos vamos a poder conocer, ¿no? En mi caso, les adelanto,
Tengo compañeros de Brasil, de Colombia, de República Dominicana, incluso me parece de Guatemala, también sí hay un chico de Guatemala, ¿no? Y bueno, hemos hecho un grupo simpático, ¿no? Ahora ya no estamos tanto en el WhatsApp porque deben estar haciendo sus trabajos, ¿no? Pero antes de las clases nos comunicábamos casi a diario, ¿no? Para intercambiar ideas y las clases también son muy interactivas, ¿no? Porque se permite que intervengamos todos y los profesores son muy afables, muy llevados a la didáctica. Son profesores en realidad, no es cualquier improvisado que se ponga en el curso. Entonces yo estoy muy contento, en verdad, no me arrepiento de llevar este quinto máster. Y yo justo en el clavo porque terminaba mi segundo doctorado en Mendoza, que también es híbrido. Ahora en diciembre voy a estar en Mendoza para la clausura. O sea, encajó perfecto porque termino uno y empiezo el otro, ¿no? Y de alguna manera nuestra comunidad profesional y académica se va acrecentando, vamos ganando más amigos, con muchos todavía conservo la amistad a pesar de los años, me refiero, por ejemplo, ¿no? En los másteres que estudié en Europa, ¿no? Y espero que en lo de América sigamos esa tónica. Entonces, nuestro mapa mundial va creciendo y eso es lo simpático y lo bonito del ser humano, ¿no? Uno va alimentándose en función del conocimiento. Bueno, no les quito más tiempo, Agustín, no sé si querrás decir algo más para los amigos que nos están escuchando. Gracias. Perfecto, bueno, muchas gracias Esteban por su experiencia y testimonio. A nosotros realmente nos nutre y nos da muchísimas ganas de seguir creando esta comunidad que justamente como usted dice, es parte del valor humano más grande que es el compartir conocimientos. Así que en ese sentido invitamos a todos los interesados en lo que es materias del derecho a conocer el Instituto de Estudios Argentinos, que como les decimos tenemos varios programas en la Universidad de Buenos Aires, son nuestros grandes caballos de batalla por lo que es la calidad de la UBA, muy bien dicho, no es solo un orgullo argentino, sino es un orgullo latinoamericano, el prestigio que tiene la UBA a nivel internacional. Y justamente estos programas, cuando se crecen en el tamaño que están existiendo, son más de 10 diferentes nacionalidades que están componiendo los programas de la UBA en este formato intensivo híbrido, también da idea de lo que es la universidad a nivel internacional. Así que sin más, muchísimas gracias a todos los presentes. Nos estaremos viendo, como les dije, el día 24 de noviembre de este corriente año a las 16 horas, perdón, 19 horas de Argentina. La próxima exposición, les repito, va a ser el doctor Calógero Pisolo, abogado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias nuevamente, estamos a disposición de cualquiera para las preguntas por este mismo chat, ahí el equipo técnico dejó los contactos nuestros, pueden realizarlo a través de WhatsApp o a través de nuestra página web, y abierto lógicamente a cualquier tipo de comentario. También tienen el contacto del doctor Esteban, si quieren continuar con la disertación en algún sentido por cómo se dio la dinámica de preguntas, también bienvenidos a eso. Sin más, muchísimas gracias a todos y muy buenas tardes, buenas noches. Gracias, Agustín. Muchísimas Ya gracias. nos veremos en febrero. Nos estaremos viendo en pocos meses, correcto. Bueno, un fuerte abrazo. Gracias a Ana y a los que participaron. Gracias. Abrazo a todos, un saludo grande. Gracias.